Analizar el manejo económico del gobierno durante estos 2 años de gestión, y para ese análisis me acompañan en el estudio Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, y Francisco Briones, él es consultor empresarial de Andersen, ex director del Servicio de Rentas Internas. Gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Empiezo preguntándoles lo mismo a ambos. Comienzo con usted, Francisco. ¿Cómo describe quizás el estado actual de la economía ecuatoriana durante estos 2 años de gobierno? Mira, es un desafío comentar sobre la economía ecuatoriana porque normalmente uno habla de la macroeconomía y en el Ecuador usualmente del tema fiscal. Y cuando hablamos de términos macro, que es el promedio de todas las cosas, descuidamos lo micro. Pues a mí me gusta un poco también tocar la microeconomía. Y te digo un dato claro nada más. Existen aproximadamente 425 sectores en la microeconomía que se divide el Ecuador, de los cuales el día de hoy, 2025, están creciendo aproximadamente 325. Básicamente representan eso el 90% de la economía. El 90% de los microsectores de la economía están expandiéndose y creciendo. Para el próximo año la perspectiva es similar. Un 90% de la economía creciendo y un 10% todavía batallando por diferentes tipos de problemas. Y termino con esto, en esta primera parte. En el año 2024, que fue el año de la crisis, solamente crecieron aproximadamente 130, 150 microsectores de la economía, y eso es menos del 50%. Es decir, ahí en ese entonces sí existía esta realidad de que la mitad crecía y la otra mitad estaba contrayéndose. En conclusión, en esta primera parte de la pregunta sobre la microeconomía, lo que sienten los empresarios y emprendedores, creo que estamos en un mejor momento, dado que estamos en un momento de la recuperación y expansión de la economía. ¿Cuál sería el mayor acierto que usted considera en estos 2 años de gobierno dentro de este ámbito? Mira, un periodo de gobierno dura aproximadamente 4 años en el Ecuador. Yo te digo, esto es más o menos como estás en la universidad, tienes los ciclos, tienes los semestres o los primeros, segundo, tercer y cuarto año. Y tú no es que te gradúas de economista, de ingeniero, de lo que fuese, licenciado en el primer año, en los primeros 6 meses. Tienes un periodo de 4 meses. Yo digo, para que se gradúe el presidente de la República de haber hecho una transformación, hay que esperar los 4 años, hay que darle los 4 años. Ahora, hay etapas y hay procesos en el camino, y me parece que en este primer ciclo, si se quiere decir, en la materia fiscal es en la que mejor le ha ido, tratando de ejecutar y aplicar muchas medidas que han sido necesarias para el país por mucho tiempo, pero obviamente luego faltan 3 años más de gobierno de este ciclo para que se pueda graduar de haber resuelto definitivamente el tema fiscal, porque ojo, si bien se han avanzado sobre todo en reformas y en medidas fiscales, no es que se ha resuelto, ni mucho menos ya podemos olvidarnos de que es un problema el asunto fiscal. Luego estarán las otras materias que tienen que ser todavía, digamos, mejoradas y que quizás ha pasado de año, pero de una forma regular, que ya tiene que ver con lo que realmente le impacta y le beneficia a los ciudadanos, a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, que tiene que ver mucho con el tema productivo, el tema de emprendimiento y el tema familiar de la economía familiar. ¿Es necesario, Francisco, tomar una medida como esa para sanear quizás en parte las finanzas públicas? Yo sí creo que hay gastos que son convenientes y gastos que no son convenientes para la economía, sobre todo para la competitividad. Y si buscamos el crecimiento a largo plazo de la economía, si buscamos una economía saludable, estable, que se reduzca la presión de que tiene en el Ecuador la caja fiscal y que luego se traduce en otro tipo de medidas que quizás no son tan deseables o quizás ni siquiera quisieran los presidentes o las autoridades aplicar, como por ejemplo seguir este continuo incremento de impuestos, seguir este continuo recorte de gasto en la atención social y que deteriora los servicios públicos. Yo creo que todo eso ahí no es deseable para la economía, y tampoco creo que es deseable o lo buscan las autoridades, los presidentes o los ministros de Economía. Sin embargo, dada la situación del Ecuador, se han visto obligados a tomar 3 gobiernos ya, el presidente Moreno, el presidente Lasso, el presidente Noboa, decisiones en ese sentido, y que, como decía hace un momento, lo que está creando es una necesidad y una tarea pendiente en cuanto ya a lo que tiene que ver con las familias. Y considero yo que ese debe ser el enfoque del gobierno en los próximos años. Ya te dedicaste un tiempo a tratar de aplicar la mayor cantidad de medidas que sí creo que son dolorosas, que son duras para la ciudadanía, para las personas, para las familias, pero necesarias. Francisco, estas 6 leyes con carácter urgente económico que fueron remitidas a la Asamblea Nacional, ¿fueron claves quizás para evitar un colapso a lo mejor en ese momento dentro del manejo económico? Mira, insisto,
lamentablemente en el Ecuador, cuando nos referimos al manejo económico, estamos sujetos o nos sentimos obligados a hablar exclusivamente de lo fiscal, porque es el principal problema que tiene el país y porque quizás la gran mayoría de decisiones de los gobernantes vienen alineadas a eso. Y las leyes que acabas de mencionar son básicamente, han sido para eso, han sido para abordar sobre todo asuntos fiscales, mientras que los temas que son productivos, mientras que se puede utilizar, por ejemplo, la mayoría que se tiene en la Asamblea para ir con una reforma laboral, que hace un momento estuvo aquí el ministro de Trabajo, para crear un nuevo dinamismo en las reglas laborales, eso de ahí se lo ha dejado de lado. Cuando se puede crear una ley urgente para reformar el sistema financiero, para que el Ecuador sea finalmente, hoy tenga un mercado financiero con un poco más de libertades, donde se puedan recibir inversiones extranjeras por parte de banca extranjera internacional y promover la competencia en el país, que sea un centro financiero, que la plata circule en el Ecuador, digamos, que dé miedo, en términos positivos. Entonces sí que hay todavía algunos temas que son ya verdaderamente económicos y que tienen la real capacidad de, digamos, de impactar en el empleo, por un lado, y luego también en la economía familiar, que creo que al final del día es lo más importante, ¿no? Yo te decía hace un momento lo de los microsectores, y quizás al nivel empresarial y a nivel del sector privado se siente un mejor momento económico que hace un año, que el año 2024, que fue la crisis económica, que fue la recesión en el país. Pero lo que sí estando pendientes, y estoy seguro que los televidentes que nos ven, es cómo llega eso y cómo permea eso, cómo eso decanta hacia las familias, y vemos finalmente un efecto, por ejemplo, en el ingreso promedio de las familias, en el ingreso promedio por trabajador, en el PIB per cápita. Es lo que verdaderamente va a señalar y a mostrar que ha habido una recuperación y una mejora en el estilo de vida de las familias ecuatorianas. ¿Podría calificarse, a lo mejor, evaluando estos 2 años de positiva? Y lo digo por ese respaldo de los multilaterales de crédito. Mira, a mí me parece que la gestión desde el punto de vista económico y sobre todo fiscal es sobre todo positiva. Definitivamente hay muchas cosas que mejorar y quizás algunas cosas que no se hicieron del todo bien, pero es parte de la dinámica del gobierno, es parte de ir operando y tomar decisiones que sean consistentes, número uno, con la realidad política del país y luego con la realidad de las necesidades ya efectivas que se tienen de tomar medidas. Entonces, como te decía hace un momento, a mí me parece que si consideramos el tema fiscal es donde quizás se ha focalizado, se ha centrado la mayor cantidad de decisiones desde el punto de vista del ministro de Economía. Como decía Larry, un ministro de Economía no debe ser solamente un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda es el que está encargado de la contabilidad del Estado y que está encargado de llevar adecuadamente las cuentas, de garantizar los pagos, de estudiar la deuda. Y está perfecto eso, pero es que de eso no vive la familia ecuatoriana, no viven los empresarios, no se hacen negocios en el Ecuador, o de eso no vienen las inversiones. Es un factor, es una de las herramientas. Pero luego hay toda la política económica productiva que tiene que ver ya con la competitividad, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la política tributaria, que tiene que ver con la política aduanera, de comercio exterior y un sinnúmero de asuntos. Y pareciera que en el Ecuador solamente hablamos de política fiscal y de la economía del gobierno, eso es la economía fiscal, pero no vemos demasiado o tal vez con más atención la economía familiar, la economía productiva, la economía empresarial y del emprendedor. ¿Es posible con un país que es adicto a una deuda y vemos cómo sigue siendo prioridad la deuda? Sí, la deuda pública es la suma de los déficits fiscales. Larry decía 20 años prácticamente de déficit fiscal. Bueno, entonces ahí tenemos el resultado de la deuda pública, número uno. Número dos, si bien ha habido muchos esfuerzos por el lado de los gastos, y el presidente ha ido por el tema de los subsidios, el presidente ha ido por el tema de tratar de reducir la masa de empleados públicos, de burócratas, ha ido por el tema de fusionar ministerios y algunas otras medidas más en el tema de gastos. Pareciera que el esfuerzo que hace en el gasto luego se diluye con el ingreso, cuando por ejemplo el ingreso petrolero se nos viene decayendo ya un par de años y no se para esa tendencia a la baja. Te anulan de alguna forma lo que sucede con el tema de los gastos, ¿no? Y lo mismo, o el hoyo negro que es la seguridad social, que no termina de resolverse, y algunas otras más fugas de capital. Luego, lo que se debe procurar hacer, no solamente enfocarse en los gastos, sino luego también enfocarse en los ingresos y tratar de que el tema que está generando ingresos en el país o que por muchos años nos ha generado y que se está decayendo,
viendo es el petróleo, tratar de recuperarlo. Luego tenemos el tema de la minería, que pudiera ser una gran fuente no solamente de ingresos fiscales, sino también de divisas extranjeras, de inversiones y de exportaciones para el país, que es relevante. Y luego tenemos los otros temas que yo digo no dependen de que el gobierno o de que el Estado inyecte recursos o utilice recursos o destine recursos públicos para promoverlos y esperar un mayor crecimiento de la economía, que es lo que nos va a generar luego más recaudación tributaria. Tres temas particulares que yo vengo diciendo que son indispensables enfocarnos. El Ecuador es un país agrícola, agroindustrial, y la agroindustria, la agroexportación es la que nos está dando de comer básicamente en los últimos años en crecimiento económico. Luego el tema de la energía, que una crisis que se ha vuelto una oportunidad. Hay mucha inversión que puede llegar al Ecuador en temas energéticos y eso incluye no solamente electricidad, sino también minería, petróleo. Y finalmente el tema que acabo de mencionar, que tiene que ver mucho con la minería, que es una fuente de ingresos, de trabajos y sobre todo de mano de obra con la que el Ecuador cuenta. Veremos qué pasa de cara ya a este 2026 dentro del manejo económico. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ti.